Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 21 de marzo de 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, viendo cómo hoy tuvimos una semana lateral, podría decir. También es cierto que veníamos de toda esta baja de la corrección. Ya saben que la semana pasada llegamos al 10% de la corrección, con lo cual ya lo vimos toda la semana pasada. Históricamente 10% ha sido el límite donde suelen terminar en promedio las correcciones de mercado. Esta semana, bueno, vimos ya esta recuperación, pero estamos ahí. Es como que, a ver, no sería tampoco rara una corrección en forma de W en vez de una forma de V corta, como hemos visto, por ejemplo, la del 2024, la del 2023, o sea, tampoco sería raro. Vamos a ver, el mercado dirá. Obviamente que todo esto está atado, por supuesto, a lo que va a ocurrir. Bueno, vamos a ver ya si el mercado la semana que viene ya sí tenemos información, pero en teoría el 2 de abril es como la fecha límite. A partir de ahí entonces volverían a ponerse los aranceles. Entonces la semana que viene vamos a ver, ojalá que ocurra algo donde, bueno, se aclare la situación, a ver si llegan a algún tipo de acuerdo, algún nuevo acuerdo, a ver si fijan algo un poco más estable y más duradero, porque todos sabemos, los mercados odian la incertidumbre, pero los mercados odian la incertidumbre porque en general la gente que arriesga, la gente que invierte odia la incertidumbre. Esto lo explicaba muy bien el profe Juan Carlos de Pablo cuando decía, bueno, suponete una fábrica de Canadá que le vende tornillos, arandelas, no sé, a una fábrica de Detroit que ensambla o fabrica partes de autos. Entonces de repente con los aranceles la fábrica canadiense dice, ok, bueno, con los aranceles voy a tener que dejar de exportar a Estados Unidos porque ya los costos no dan, porque es algo de muy poco valor agregado, de muy poco margen de rentabilidad. Entonces ya no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que decía el profe de Pablo? Dice, bueno, eso podría provocar que una persona de Michigan, de Idaho, de Ohio, de algún estado ahí cerquita, diga, bueno, mira, esta fábrica canadiense que le proveía a esta otra estadounidense ya no lo puede hacer más, así que voy a hacerlo yo. Entonces, claro, uno dice, eso pasaría o podría llegar a pasar en el caso de que todos ahí estén suponiendo que ese arancel, que ese cambio en las reglas de juego es permanente. Pero claro, imagínense el tipo diciendo, bueno, a ver, yo creo que esto va a ser permanente, y el tipo se pone a invertir, no sé, o compra un terreno ya para empezar a hacer una edificación de una fábrica de, no sé, de tornillo, de arandela, de lo que sea. De repente Trump se amiga con Canadá, listo, ya está, sacamos los aranceles, se terminó. Entonces, obviamente nadie va a arriesgarse, sabiendo el capricho de Trump, sabiendo los ida y vueltas de Trump en sus negociaciones, nadie va a arriesgarse. O sea, ni la empresa canadiense va a arriesgarse a decir, bueno, ya está, me busco nuevos proveedores, o puede llegar a hacerlo, pero en todo caso eso lleva bastante tiempo. Pero sobre todo ningún estadounidense que podría llegar a ocupar el lugar de la empresa canadiense o la empresa mexicana que exporta a Estados Unidos no lo va a hacer, porque dice, tal como nos ha demostrado este tipo, una semana puede empezar una cosa y la semana que viene puede empezar la otra. Entonces, si cambia de opinión, si de repente se pelea, pone aranceles y en nada de tiempo te los vuelve a sacar, o dice que redobla la apuesta y al final parece que todo va a terminar mal y a último momento lo termina arreglando, entonces eso provoca parálisis, provoca incertidumbre. Y justamente una de las ventajas que tienen los países desarrollados, como puede ser Estados Unidos, es que las reglas de juego son bastante estables y no cambian mucho a lo largo del tiempo, sin importar el signo político que ocupe el poder ejecutivo ni el poder legislativo. O sea, si sabremos nosotros en Argentina justamente lo que ocurre en un país cuando pasa totalmente lo contrario. En Argentina refundamos el país cada 4 años, o cuando cambia el signo político, la orientación del signo político en el gobierno. Los países estables pueden darse el lujo que ya tienen
unas reglas de juego muy estables, y Estados Unidos particularmente se ha caracterizado por eso, porque Europa por ahí está girando un poco más a la izquierda, o sea, y eso está provocando extremos, extrema izquierda, extrema derecha, pero Estados Unidos siempre se caracterizó por ser un país que sus dos partidos, el partido de centro derecha y centro izquierda, eran bastante de centro. A tal punto, no sé, que Clinton, por ejemplo, Clinton, demócrata estrella de la década de los 90, el momento donde Estados Unidos era el rey del mundo y nadie le podía hacer sombra, Clinton era demócrata, pero hoy por hoy, ya incluso los propios demócratas no lo verían como tal, lo verían como alguien más de derecha, y sin embargo Clinton era demócrata. O sea que el eje se ha corrido bastante, pero aún así Estados Unidos sigue teniendo como esa capacidad donde la gente que invierte, la gente que toma riesgos para construir un negocio, por ejemplo, sabe que gane quien gane, y lo hemos visto a lo largo de los años. O sea, estaba Obama, vino Trump, que iba a cambiar todo, que iba a ser un desastre, bueno, al final más o menos continuó todo igual. Después vino Biden, ¿no? Que Estados Unidos va a girar a la izquierda, que van a aumentar los impuestos, qué sé yo. Al final pasó poco y nada. Entonces, esa característica que por ahí a los que están más identificados con algún partido, con la izquierda o con la derecha, no les gusta. Para los que invierten, sí, para los que invierten es el mejor de los mundos, porque vos justamente lo que querés es que si vos asumís riesgos, que no te cambien mucho las reglas de juego. O sea, que venga uno y te baje mucho los impuestos, o que venga otro y te suba mucho los impuestos. O sea, no es algo deseable, porque entonces vos no podés hacer cálculo económico. Justamente por eso se suele decir de que los presidentes, cuando prometen, cuando hacen muchas bajas de impuestos, o cuando hacen subidas de impuestos, uno dice, bueno, cuando los presidentes, por ejemplo Trump, que hizo la baja de impuestos del año 2017, bueno, después en 2018 vimos que justamente fue un año negativo para el Standard & Poor's. O sea, tuvimos un 2017 para el Standard & Poor's muy positivo, de un 20%, un poquito más de 20%, o sea, un año bastante bien, y después un 2018 que venía muy bien, o sea, tuvo una corrección fuerte, como está pasando ahora, tuvo una corrección fuerte entre enero y febrero, nada más que esa terminó mucho más rápido, pero fue del 10%, como lo vimos justamente la semana pasada. Después siguió bastante bien, estaba en récord histórico, y después se vino para abajo. Pero digamos, fue un año donde se aplicaron las rebajas de impuestos de Trump, y a pesar de que es bueno, lo que pasó fue que la mejora que hubo fue bastante marginal, porque la tasa efectiva de impuestos, como hay muchos recovecos legales, sobre todo para las empresas grandes, bueno, no, eso no cambió tanto. Entonces también dicen eso, o sea, se dicen, cuando por ahí un presidente habla de bajar impuestos, por ahí el cambio no es tan grande, porque las propias empresas, los propios empresarios se dan cuenta de que si las cuentas fiscales no dan, si las cuentas públicas no dan, esa baja de impuestos tarde o temprano se va a traducir en un alza de impuestos. Entonces como que ya empiezan a prever eso, y tampoco es que se arriesgan tanto, porque dicen, bueno, si yo me arriesgo mucho, invierto, capaz que dentro de 4 años o dentro de 8 años cambia el presidente, me vuelven a subir los impuestos, y mi ecuación económica para la rentabilidad, para lo que yo tengo planeado, ya no me cierra tanto. Entonces por ahí los cambios nunca son ni tan buenos cuando bajan los impuestos, ni tan malos como suben los impuestos, porque la gente que invierte, la gente que está en el mercado, la gente que toma riesgo, ya lo va previendo de antemano. Entonces, Estados Unidos siempre se caracterizó por eso. Pero claro, ¿qué pasa? Ahora viene Trump y está como muy apurado y quiere hacer muchos cambios y quiere demostrar todo en los 4 años que tiene de mandato, o yo incluso diría los 2 años que tiene de mandato, o incluso año y medio que tiene de mandato, porque ya cuando arranque la campaña del año que viene ya veremos. Conociéndolo a Trump, obviamente él va a tratar de dejar su huella, pase lo que pase, pero ya veremos si el año que viene le votan un congreso en contra. Bueno, vamos a ver. Entonces Trump se está apurando y quiere tratar de hacer todo lo posible este año, que es cuando tiene más caudal político. Ninguno de los legisladores está pensando todavía en las elecciones legislativas. Y entonces tiene margen para mandar al Congreso leyes, reformas, y tratar de demostrar la mayor cantidad de cambios posibles para eventualmente el año que viene hacer el mejor papel posible en las elecciones. Entonces se está apurando, bueno, está haciendo todo esto, y bueno, acá ya estamos viendo las consecuencias. Total incertidumbre,
total incertidumbre. O sea, el tipo que se ve afectado negativamente se ve afectado, pero el tipo que podría venir a reemplazar, el inversor, el empresario que podría venir a reemplazar al que está paralizado del otro lado de la frontera, no lo va a hacer, porque dice, este Trump ahora pone aranceles porque es su política comercial, porque es su forma de negociación, porque es su forma de tener una posición dominante en la negociación, pero si después se amigan, a los 2 meses ya está, y yo no voy a hundir capital, no voy a arriesgarme si yo sé que esta política, que estamos todos muy seguros de que es transitoria, efectivamente lo es. O sea, tenemos que tener garantías de que es algo más permanente. Así que en el mientras tanto tenemos esto. Tenemos esto y vamos a seguir teniéndolo. O sea que yo espero que toda esa incertidumbre que venimos sintiendo empiece a bajar, que sería un poco lo que el mercado está descontando para haber frenado ahí en este 10%. Vemos que hubo un rebotecito ahí, pero todavía con poca convicción. Bueno, veremos a ver qué pasa la próxima semana, a ver si efectivamente ahí sí, ya empezamos a tener definiciones. Ojalá, vieron que esta semana estuvo bastante tranquila, por eso digo, no tengo mucho para decir. O sea, mi sugerencia es, miren, si vieron el video de la semana pasada, todo lo que dije la semana pasada sigue valiendo, sigue estando vigente ahora. Respecto a esta corrección, respecto a que es algo meramente estadounidense, que no pasa lo mismo en Europa, respecto a que históricamente el 10% de corrección ha sido el promedio en el que han frenado las correcciones, con lo cual estamos, si no estamos en el piso, tenemos bastante probabilidad de efectivamente estarlo, y si no lo estamos, veremos, me parece que por ahora no hay fundamentos para creer que esto vaya a convertirse en un mercado bajista, así que todo lo que dije la semana pasada sigue vigente. El adicional de esta semana fue que se reunió la Fed, se reunió la Reserva Federal, dejaron la tasa de interés sin cambio, como era esperado por el mercado. Después Powell dio su conferencia de prensa, que la da cada 2 reuniones. No dijo nada, fíjense que vemos que en las velas, por lo menos en las velas del mercado, no vemos nada raro. Alguna que otra espiga acá el miércoles, cuando fue que se reunió la Fed, positiva, pero ahí nomás, terminó ahí nomás. Nada, digamos, nada que, o sea, recordemos que cuando se reunió la Reserva Federal en diciembre pasó esto, ¿no? O sea, la vela grande cuando Powell dijo que estaban considerando, en vez de 3 bajas en 2025, hacer solamente 2 bajas. Bueno, ahora lo que dijo Powell fue que dejaron la tasa sin cambios porque le parece que es un momento para esperar y ver, exactamente como lo vengo diciendo, como lo estamos diciendo, como todos decimos. Bueno, acá tenemos que esperar y ver a ver qué pasa, cómo se desenvuelve todo el tema de la guerra comercial. Y básicamente lo que dicen es que si los aranceles de Trump se mantienen vigentes, si efectivamente se ponen y se mantienen vigentes durante un tiempo, durante varios meses, podrían provocar un nuevo rebrote de la inflación. Claro, porque como el arancel termina siendo un impuesto, a los que tienen que importar componentes del exterior les va a salir más cara la importación, lo van a trasladar al precio del producto y por lo tanto va a haber aumento de precio. Entonces tiene sentido que Powell diga, mira, si estamos viendo que por culpa de los aranceles de Trump puede llegar a haber un rebrote inflacionario, obviamente no podemos salir a bajar la tasa ahora. Lo cual tiene sentido, pero bueno, forma un poco, o sea, todo lo que está pasando también forma un poco parte de las contradicciones que tiene Trump en la cabeza. Porque es como que vos ves las declaraciones de Trump y son eslóganes que obviamente para cualquier estadounidense pueden ser deseables, pero no son realistas porque no son alcanzables todos juntos a la vez. Porque Trump dice, quiero un dólar débil, por eso él quiere presionar a la Reserva Federal para que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Después hace todo esto que está provocando que se tema por un rebrote de la inflación, con lo cual la Reserva Federal no te va a bajar para nada las tasas de interés porque su principal mandato es justamente mantener controlada la inflación. Pero al mismo tiempo Trump dice, quiero un dólar débil, quiero, o sea, forzar a la Reserva Federal, o sea, tratar de obligar a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés. Después, por otro lado, él se enoja cuando se habla de que el dólar deje de ser la moneda de reserva internacional. Porque cuando dicen, bueno, Rusia con China están negociando contratos de petróleo en yuanes, Arabia Saudita con China también están negociando contratos de petróleo en yuanes, entonces Trump amenaza con quitar la ayuda de Arabia Saudita, la ayuda militar de Arabia Saudita por haber dejado de usar el dólar en sus transacciones con China, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, no, bueno, pero a ver, pero no podés, o sea, porque si querés tener la moneda de reserva mundial, justamente Estados Unidos tiene el privilegio de ser el país que tiene la moneda de reserva mundial. Hay otras, por supuesto, está el euro, y hasta que diría que paramos de contar, porque muchas otras no hay.
porque ninguna tiene la suficiente liquidez como para poder ser moneda de reserva mundial. Uno diría, ¿y el franco suizo podría ser moneda de reserva mundial? No, porque no hay la suficiente cantidad. Si todos los países del mundo quisieran transaccionar en esa moneda, no podrían, porque no hay suficiente cantidad. En vez de dólares, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés la moneda de reserva mundial, vos tenés que saber que, por lo tanto, tu moneda va a tener una demanda a nivel global. O sea, el peso argentino es la demanda, es la moneda que demandan los argentinos. Supongo yo que nadie más en el mundo demanda pesos argentinos. Lo mismo pasará con una enorme cantidad de otras monedas. Después sí, con el euro, con alguna que otra puede llegar a pasar, pero uno dice, los dólares son demandados en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés, por ser la moneda de reserva mundial, tenés una demanda de dinero mucho más alta que las otras monedas. ¿Eso qué provoca? Una tendencia a la apreciación. Provoca que el dólar, salvo en algunos episodios, porque por supuesto siempre hay ciclos de monedas, pero por lo general el dólar es una moneda que tiende a apreciarse con respecto a las demás, porque es una moneda que está demandada por todo el mundo, no solamente por los estadounidenses. Y si es una moneda que tiende a la apreciación, si sabremos justamente eso nosotros los argentinos, cuando vos se te aprecia tu moneda, se te puede deteriorar tu balanza comercial. Y también ocurre, por supuesto, que tu industria que es mano de obra intensiva, sufre. Porque obviamente si vos tenés una moneda que tiende siempre a la apreciación, tenés industria como la automotriz, por ejemplo, donde la mano de obra se te vuelve muy cara. Entonces las industrias mano de obra intensiva van a tratar de ir a instalarse en los países donde estén los trabajadores más baratos, que no va a ser ese país donde tiene una moneda que tiende a apreciarse. Entonces Trump dice, yo quiero un dólar que sea moneda de reserva mundial, pero al mismo tiempo quiero que el dólar sea fuerte, y al mismo tiempo quiero que los trabajos industriales vuelvan a Estados Unidos, y al mismo tiempo quiero tener superávit comercial con los países como China, por ejemplo, como Canadá, como México, o sea, países la Unión Europea que se aprovechan de nosotros. Uno dice, no podés, pues justamente el hecho de que tu moneda se aprecie tanto, sea una moneda fuerte, que vos tengas déficit fiscal, porque tenés déficit comercial, porque justamente tenés una moneda apreciada, entonces tenés más importaciones, y el hecho de que las empresas industriales han ido década tras década abandonando Estados Unidos para instalarse en países con mano de obra más barata, es justamente una consecuencia de que Estados Unidos tenga la moneda de reserva mundial, la moneda que es demandada no solo por estadounidenses, sino por todo el mundo. O sea, es una consecuencia de eso. A cambio de eso, el poder diplomático de Estados Unidos en el mundo es enorme, porque justamente tienen la moneda que demanda todo el mundo, y al mismo tiempo las presiones inflacionarias contra el dólar son mucho menores que con respecto a las otras monedas. Entonces la Reserva Federal la tiene más fácil, digamos, que los otros bancos centrales, porque tiene una demanda de dinero mucho más alta que los otros países. Entonces es como que Trump está nadando entre todas esas contradicciones. Y bueno, hay que ver justamente cuánto de lo que declara es solamente ruido, declaraciones, y cuánto realmente es lo que quiere lograr. Así que bueno, no tengo nada para decir de Estados Unidos, no ha pasado gran cosa esta semana. Veremos qué pasa el 2 de abril, veremos qué pasa esta semana, a ver si empiezan a haber ya definiciones. Ojalá que haya algún tipo de acuerdo, pero bueno, en todo caso, bueno, veremos, porque claramente si no llega a haber algún acuerdo, o sea, si ya se anuncia una postergación de, no sé, al 2 de junio, por ejemplo, al 2 de mayo, digamos, bueno, supongamos que el mercado no lo va a tomar a mal, como que bueno, que sigan negociando, pero no mucho más. Pero bueno, vamos a ver, porque justamente si esto definitivamente es el piso de la corrección o no, posiblemente podamos verlo durante la próxima semana. Mientras tanto, repito, todo lo mismo que dije la semana pasada sigue estando vigente ahora. Para mí sigue siendo oportunidad de compra. Esto es una corrección de mercado. Por ahora no tenemos información para creer que esto sea otra cosa, que esto vaya a ser un mercado bajista en absoluto. Como decía, Europa está viviendo otra realidad. Dudo mucho que haya un mercado bajista en Estados Unidos y que Europa no se entere. Así que para mí sigue siendo oportunidad de compra. El amigo Warren Buffett sigue haciendo récords. El viejo tiene 94 años y no pierde la calidad. Berkshire Hathaway está en récord histórico, totalmente a contramano
del Standard & Poor's, digamos, de las empresas de Estados Unidos, así que genial, o sea, eso marca lo distinto que es Warren. Así que también para diversificar, Berkshire Hathaway es una gran compañía, le ha ganado y le sigue ganando al rendimiento del índice año tras año, la verdad que es una maravilla. Así que bueno, si queremos diversificarnos, justamente Berkshire Hathaway, BRK, sería un muy buen instrumento para diversificarse, porque encima estás comprando justamente una empresa que no solo invierte en empresas privadas, sino que también invierte en empresas públicas en el sentido de que cotizan en bolsa. Así que ahí tenés un gran mix de empresas privadas bien gestionadas, como pueden ser las aseguradoras, como Geico, por ejemplo. Y bueno, y después negocios, o sea, también inversiones en empresas públicas, como Apple, Coca-Cola, las típicas que conocemos siempre, ¿no? Entonces, aún así, digo, en este caso, digo, me inclinaría mucho más por comprar Nasdaq, por comprar Standard & Poor's, por comprar Meta, por comprar Google. Y bueno, hoy vamos a ver la evaluación de Walmart, por eso no la quiero hacer tan larga ni con Estados Unidos ni con Argentina, porque si no me quedan videos de 2 horas. Así que bueno, hoy vamos a ver la evaluación de Walmart. Y bueno, y por lo pronto ya de Estados Unidos, la verdad que eso, no tengo mucho más para decir, no ha cambiado gran cosa, así que lo mismo que vengo diciendo, esto es una corrección de mercado, para mí es oportunidad de compra, todavía todo esto sigue siendo vigente. Vamos a ver si justamente el mercado durante la próxima semana me confirma que efectivamente es una corrección. Vamos a ver si vemos realmente que el mercado empieza a subir y ya empieza a subir y a consolidar la suba y no tan dubitativo como lo que vimos esta semana. Ahí ya podremos estar cada vez más seguros de que efectivamente es una corrección, que fue una corrección y no un mercado bajista. Así que bueno, se confirmará todavía más el tema de la oportunidad de compra. Así que vamos ahora entonces con Argentina, donde bueno, tuvimos una semana donde pasó mucho más que en Estados Unidos, donde bueno, vemos que más o menos también nos movimos un poco ahí en línea con Estados Unidos, aunque acá pasaron cosas también bastante importantes, pero bueno, parecería como que todavía no contundentes como para que las acciones subieran. Hoy, dentro de todo, tuvimos un día bastante bueno. Puede ser que, bueno, como todos sabemos, por supuesto, se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el acuerdo con el FMI, y hoy se conoció, salió en Bloomberg, que parecería que el acuerdo va a ser de 20.000 millones, o sea, ya lo explicaron, bueno, como yo lo expliqué también en estos informes, o sea, va a implicar un aumento de deuda, no en el sentido del monto, porque se va a usar esa deuda para cancelar deuda con el Banco Central, pero bueno, sí va a aumentar un poco la deuda, porque la deuda con el Fondo Monetario paga intereses, aunque son los intereses más bajos del mercado, y la deuda del Banco Central no. En todo caso, se empezaron a conocer algunos detalles, pero bueno, es una buena noticia, por supuesto que ya, digamos que pasó por el Congreso a través de un DNU, pero bueno, pasó por el Congreso, así que ya está aprobado el endeudamiento. Así que bueno, ahora es cuestión de que se reúna, o sea, mejor dicho, que terminen de armar toda la parte técnica. Ya muchos detalles ya se conocen, lo que no se conocen, por supuesto, son las fechas. Así que falta también después que la Junta Directiva del Fondo Monetario se reúna para que también lo apruebe. Entonces algunos dijeron que puede ser un mes más. Puede ser para, no sé, Semana Santa, más o menos, para esa fecha. O sea, segunda quincena de abril, según lo que están diciendo. Algunos dicen que incluso podría ser antes, pero bueno, buena noticia. Pero claro, ¿qué pasó? El martes pasado, el Toto Caputo dio una entrevista con Laje, con Antonio Laje, y yo la estaba viendo, y a mí lo que me parecía era básicamente que emitía sonidos, o sea, que decía palabras que en realidad no decían nada. Como dice el profe de Pablo, hablaba como un típico banquero central. O sea, para los que les gusta el fútbol, bueno, como los futbolistas cuando termina el partido, que se ponen un cassette y dicen siempre frases comunes que no dicen absolutamente nada. Entonces, para mí, yo vi la entrevista del Toto y dije, bueno, fue una entrevista que fue una pérdida de tiempo total porque no dijo nada. Fue bla, 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 sonido, palabras, pero en realidad concretamente no dijo nada. Pero claro, se ve que el AGE en un par de preguntas, o sea, le pidió definiciones, por ejemplo, de
cómo va a ser el régimen cambiario una vez abierto el cepo, y el Toto obviamente evitó dar definiciones, porque también, o después citaban la frase de que, bueno, cuando abramos el cepo el tipo de cambio no va a perjudicar a la gente. Y mi pregunta es, ¿qué querés que diga? O sea, cuando por ahí Caputo, Milei, o sea, alguien que está en el gobierno, y no solo aplica para este gobierno, por supuesto también para los anteriores, cuando por ahí le piden definiciones a un ministro y el ministro tira una de estas frases, uno dice, ¿pero qué querés que diga? O sea, ¿qué querés que diga el ministro? O sea, pensá si lo que el tipo está diciendo realmente es información que te está dando, o es algo que te va a decir pase lo que pase, porque obviamente no puede decirte, sí, vamos a abrir el cepo y vamos a dejar que el dólar flote, y el día que abrimos el cepo a las 9 de la mañana nos vamos a enterar recién ahí, todos nosotros, incluido la gente del gobierno, cuánto va a estar el tipo de cambio. No puede decir eso. O sea, él va a decir obviamente lo que la gente espera escuchar, que bueno, no va a ser algo traumático para la gente, el tipo de cambio debería ser más o menos igual. O sea, va a decir eso, porque no le queda otra. Entonces, se ve que pasa justamente que el mercado estaba esperando algún tipo de definición. Y que, o sea, es interesante eso, cómo reaccionan los mercados. Porque claro, para mí no dijo absolutamente nada, una entrevista totalmente intrascendente, pero después, a lo largo del día, uno dice, bueno, para mí fue una entrevista totalmente, o sea, una pérdida de tiempo, pero se ve que el mercado tomó eso a mal, como pasa siempre, ¿no? El mercado, ante la falta de información, siempre va a tomar la negativa. Entonces, de repente vimos que empezó a subir el dólar MEP, el dólar contado con liqui, empezó a subir la tasa de interés en pesos, por lo tanto también empezó a subir el dólar a futuro, y obviamente los argentinos, no sé qué pasa, sí sé qué pasa porque vivo acá, que sube un día el dólar y la gente se asusta de una manera, y uno dice, a ver, si yo te entiendo que tenemos reservas negativas, te entiendo que todavía tenemos muchas fragilidades en tema de Banco Central, por eso todavía tenemos cepo, pero fíjate que hay un montón de cosas que se vienen haciendo bien. Bueno, no importa, la gente se asusta igual porque ve que sube el dólar, y uno explica, o uno quiere explicar, dice, che, el dólar está al mismo precio que en agosto del año pasado. No importa, sube un poco el dólar y ya la gente se empieza a asustar. Salen los tweets, sale Rubinstein a hablar, o sea, ex ministros que tendrían que guardarse bajo tierra una década más o menos, salen a hablar y a explicar, bueno, ahora se va a ver la realidad del plan de Milei, y bueno, y al otro día ya está, se acomodó todo de vuelta, porque, a ver, entiendo yo que por lo menos la explicación que están dando a lo que pasó el martes sobre todo, es de que como el Toto más o menos dio a entender, pero hay que mirarla con lupa la entrevista de Laje como para entender bien que el Toto dio a entender eso, pero es como al evitar dar definiciones de cómo iba a seguir el crawling peg después de la apertura del cepo, se entiende que no va a seguir igual como está ahora. Es cierto que el Toto bien podría haber dicho, no, cuando se abra el cepo vamos a seguir con este crawling peg, no dijo eso. Con lo cual se entiende, pero era algo que también que ya lo venía avisando Riazu también hace 2 semanas, de que está claro de que cuando se abra el cepo no van a seguir con este crawling peg, que van a ir a un tipo de cambio un poco más libre, pero también va a seguir siendo controlado. Es medio raro decir libre, pero también controlado, pero bueno, o sea, entendemos que en Argentina siempre el tipo de cambio, cuando se lo ha dejado flotar, no se lo puede dejar flotar mucho porque genera incertidumbre y te acelera la inflación, ya sabemos, porque todos los argentinos en la cabeza pensamos en dólares. Entonces, bueno, parecería como que eso fue mal tomado. O sea, entonces, claro, los que están haciendo carry, los que agarraron sus dólares, los cambiaron por pesos y los invirtieron en LECAPs, que estaban ganándole 2,6 contra el 1% de la devaluación del dólar oficial mensual, dijeron, bueno, a ver, si en abril van a recibir la plata del Fondo Monetario y capaz que en abril o principios de junio ya pueden abrir el cepo, ojo, porque capaz que abren el cepo, dejan flotar el tipo de cambio sube un 10% y perdemos la ganancia que hicimos los últimos 5 meses. Más vale, habrá dicho alguno, cerremos los carry trade ahora, por eso vemos que las tasas de las LECAP subieron tanto, o sea, cerremos los carry trade ahora, más vale, no asumamos riesgo, pasémonos a dólar, compremos dólar MEP, compremos dólar contado con liqui, y ya está, volvamos a estar en dólares y listo.
Entonces puede ser que haya sido eso, un poco lo que pasó, que ya está listo, ya pasó, y listo, un cimbronazo, pero bueno, también vemos que el Banco Central sigue perdiendo reservas, aún así también vemos que hay fundamentos que siguen mejorando, o sea, ya se conoció el dato del empleo, es uno de los mejores datos de la historia del empleo en cuanto a cantidad de gente empleada. El tema que también que Argentina pasa que, bueno, por todas las cosas que nos ocurrieron, hay mucha gente que dejó de buscar trabajo, entonces la población económicamente activa se va reduciendo. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando, a través, digamos, como resultado de un mayor optimismo, empieza a haber gente que empieza a buscar trabajo y la población económicamente activa aumenta, entonces ahí la tasa de desempleo puede aumentar de vuelta, pero no por malas razones, sino por buenas razones, por razones de que la gente está buscando más trabajo. Gente que ya se había desanimado, ahora vuelve a buscar. Pero en todo caso, el dato del empleo que se conoció fue uno de los mejores de la historia. Al mismo tiempo también se conoció el dato del PBI que mostró que, si bien es cierto que el 2024 la economía se contrajo, no se contrajo tanto como era esperado, y que ya al día de hoy, ya contando los datos de enero y de febrero, ya hoy estamos arriba del PBI que hereda Milei en diciembre de 2023. O sea que ya estamos arriba del PBI de aquel momento. O sea, todas buenas noticias. Y también otra buena noticia es que hubo superávit primario y superávit financiero en febrero. O sea que una vez más el gobierno, después de pagar todos los gastos y de pagar intereses de deuda, nuevamente le quedó saldo positivo. Es verdad que le queda menos saldo en relación a meses anteriores, pero bueno, son cuestiones de o sea que hubo muchos desembolsos, hubo desembolsos importantes de deuda en febrero, entonces bueno, se contempla también eso, pero lo importante es que se mantenga el superávit fiscal porque la señal es esa. Entonces siguen habiendo muy buenas señales, pero aún así, bueno, el dólar sube un día y la gente se asusta. Entonces, me interesa, digamos, a ver, y en relación a conclusiones respecto a Argentina, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que sigo diciendo, o sea, si esto es una corrección en Estados Unidos, entonces esta corrección en Argentina también terminó. Obviamente, en Argentina las correcciones son mucho más violentas que en Estados Unidos, pero bueno, si estamos en momento de compra para Estados Unidos, por supuesto mucho más lo estamos en Argentina. Las mismas empresas de siempre, que las que nombro siempre, Vista Oil, YPF, algún Banco Macro, por ejemplo, Ecogas, qué sé yo, o sea, Pampa Energía, bueno, las mismas que menciono siempre, sigue siendo oportunidad de compra, o sea, porque los fundamentos siguen mejorando. Encima ya tenemos acuerdo con el Fondo Monetario, ya empieza a haber cada vez más definiciones, ya se empieza a ver más rangos de fecha, donde, bueno, a ver dónde se podría abrir el cepo, si realmente va a ser de 20.000 millones de dólares el préstamo del Fondo Monetario, con un periodo de gracia de 4 años, hasta el 2029, sin que tenga que pagar nada. Es muy positivo, porque está bien, a nadie le gusta, o sea, pedir dinero prestado, pero salir del cepo con esfuerzo propio tardaría mucho tiempo más. Y peor aún, tardaría posiblemente más de 4 años y en menos de 4 años tenemos una elección presidencial y uno no quiere arriesgarse a decir, ¿y qué pasa si de repente gana otro candidato y ese candidato decide no ir, digamos, no seguir la línea del esfuerzo que se está haciendo ahora? Entonces, bueno, lo mejor sería aprovechar el dinero del fondo, salir del cepo y empezar a hacer, y mejor dicho, seguir haciendo las cosas bien para ir acumulando dólares para después, a partir de 2029, empezar a pagar, porque obviamente que con ese periodo de gracia de 4 años también implica que a partir del año 4 ya los desembolsos que va a solicitar el fondo, digamos, los pagos del fondo con capital e intereses, van a ser importantes. A partir de 2029 van a empezar a ser importantes los pagos que va a tener que hacer el gobierno, con lo cual va a tener que hacer las cosas muy bien fiscalmente, porque va a tener que acumular una buena cantidad de dólares para empezar a hacer esos pagos dentro de 4 años. Entonces, para cerrar la parte de Argentina, yo sé que me voy a meter en algo muy técnico y hasta aburrido, así que bueno, en todo caso, si quieren pasar directamente, les interesa la evaluación de Walmart, que viene después de esto, pueden pasar directamente. Pero el resto de lo que es Argentina, voy a tratar de explicar, porque lo veo una y otra vez y me genera una sensación no sé, no de enojo, sí, más o menos como de enojo, cuando hablan de Rofex,
porque dicen, fíjense lo que subió el dólar en Rofex, fíjense cómo están los dólares en Rofex, y de hecho me bajé los cierres de Rofex del martes pasado y de hoy, porque así cerró Rofex el martes pasado, con las tasas más o menos acá más normales, pero las tasas cortas acá, y acá estaba clarísimo que era venta, pero la gente está muy asustada, pero lo que más quiero poder demostrar acá es que las tasas de futuros, sobre todo en nuestro caso la tasa del dólar a futuro, no predice nada. O sea, por favor, no busquemos, no vayamos a ver las tasas de Rofex, a ver si el mercado está esperando una devaluación, porque no es así. Rofex no predice nada. Rofex, como cualquier mercado de futuros, de futuro de soja, de futuro de petróleo, de futuro de oro, de futuro de euro, no predice nada. Ningún mercado de futuro predice nada, simplemente es un arbitraje de tasas. Entonces, yo entiendo que en Argentina, encima con el tema del dólar, que muy pocos pueden acceder a dólar oficial, y Rofex justamente utiliza como referencia el dólar mayorista, entonces entiendo de que no se cumpla tanto como con otros subyacentes, pero la lógica sigue siendo la misma. O sea, lo que vos ves en Rofex es un arbitraje de tasas. Hoy, por ejemplo, acá estábamos en 144 de TNA, 78 de TNA, ahora vemos esto. Vemos que se normalizó la curva. Fíjense que las tasas cortas aumentan porque aumentaron las tasas en peso. Entonces, cuando uno ve esto y ve esto, yo lo que diría es, mira, no veas acá predicciones de tipo de cambio. Andá a fijarte en las LECAPs, andá a fijate en la tasa de caución y fíjate si no aumentaron las tasas de caución o las tasas de las LECAPs. Porque le aseguro que lo más probable es que sea así. Porque no deja de ser esto. Es un arbitraje de tasas. Entonces, a ver, ¿cómo se demuestra esto? Esto es muy matemático. Y espero no aburrir, espero que se entienda bien. Voy a tener que usar números bien redondos, cosa de que se entienda bien. Pero básicamente, lo que dice la teoría es que lo que vos tenés que lograr, o sea, es esta parte que está acá, que dice que no tiene que haber arbitraje. O sea, a ver, vamos a ponerlo con un ejemplo. Vamos a suponer, en vez de usar acá utiliza el dólar estadounidense y el dólar canadiense, yo voy a utilizar el dólar euro, para no andar diciendo tantas veces la palabra dólar, que puede confundir. Entonces, vamos a suponer que estamos en el euro dólar. Entonces, vamos a suponer que la tasa de interés, vamos a suponer que es todo igual, ¿no? Vamos a suponer que el tipo de cambio del dólar con el euro es 1 a 1, así, 1 a 1. Y vamos a suponer que la tasa de interés de ambas monedas es 5%. Yo invierto $1000, o sea, tengo $1000 acá, la pongo a tasa de interés por un periodo T, que vamos a suponer que es un año, puede ser cualquier cosa, un mes, 6 meses, lo que sea. Entonces yo en un año tengo 1050, o sea, puse $1000, gano el 5%, tengo 1050. Y acá vamos a suponer lo mismo, ¿no? O sea, que en euros lo mismo, tengo 1000 euros, 1050. Entonces, esto tiene que tener una relación que tiene que mantenerse siempre. O sea, los tipos de cambio, cuando vos mirás los países desarrollados, pero también ocurre con los países emergentes, los tipos de cambio tienden, para países que tienen inflaciones similares, tienden siempre a moverse por esta relación en base a las diferenciales de tasa de interés de sus monedas. Entonces, si vos ves que la tasa del dólar es más alta o está subiendo y la tasa del euro no está subiendo, entonces lo que vos tenés que saber que va a pasar es que el dólar se va a apreciar. Incluso un poco de lo que pasó acá el año pasado, donde se apreció bastante el peso, es también por eso, porque está bajando la inflación y la tasa de interés del peso sigue alta. Entonces, para volver al ejemplo, vamos a suponer que yo tengo $1000, tipo de cambio 1 a 1. Entonces yo digo, a ver, yo tengo estas dos monedas. Las dos monedas tienen 1 a 1 de tipo de cambio y tienen la misma tasa de interés, 5%. Yo puedo ganar 5% en las dos monedas. Pero vamos a suponer que por un problema de desarbitraje, el tipo de cambio futuro a un año, o sea, el contrato de futuro a un año del dólar el euro, en vez de seguir siendo 1 a 1, pasa a ser 1,01. O sea,
las tasas de interés siguen siendo iguales, pero el contrato de futuro de euro contra dólar a un año, en vez de ser 1, es 1,01. O sea, pequeñita diferencia, pero sustancial. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo hacer yo? Recordemos, un arbitraje es una operación que yo puedo hacer que tiene dos características. No la hago con mi dinero y no tiene riesgo. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? Vamos a suponer que yo también puedo pedir prestado esta tasa de interés. Entonces, yo puedo pedir prestado $1000 y pago el 5% por año. Entonces, yo pido $1000 acá y yo sé que acá voy a tener que pagar 1050. Pero yo veo que el contrato de futuro, en vez de $1, ahora está 1,01. En vez de estar 1 a 1, está 1,01. Entonces, ¿qué hago yo? Pedí prestado $1000. Dentro de un año tengo que pagar 1050. Ok, agarro esos dólares, los cambio a euros. Vamos a suponer que no hay comisiones ni nada por el estilo. Entonces paso a tener 1000 euros. Los invierto al 5% anual y en ese mismo momento yo vendo el contrato de futuro a un año que está en 1,01. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Transcurre el tiempo, pasa el año, al año a mí me dan 1050 euros y yo calzo eso con el contrato de futuro que yo tenía vendido a 1,01. ¿Cuánto me da eso? O sea, 1050 por 1,01 me da 1060,50. En este caso son dólares, porque era un contrato futuro donde por euros me daban dólares a 1,01. Entonces, yo arranqué pidiendo un préstamo en dólares, lo cambio a euro, invierto en euro, calzo esa inversión con un contrato, el vencimiento de esa inversión con un contrato de futuros que estaba desarbitrado, estaba 1,01. Entonces, cuando yo vuelvo a tener dólares, en vez de tener 1050 dólares, tengo 1060,50. Entonces, como yo había pedido prestado y tengo que pagar 1050, pago los 1050 dólares y me quedan $10,50. Entonces, uno me puede decir, por tanto problema, una ganancia poquita. Bueno, pero acá yo pedí $1000. Supongamos que yo hubiera pedido $1.000.000, porque esto es algo que se puede repetir, que se puede agrandar hasta donde me permita el mercado. Y por otro lado, recordemos lo siguiente. Es una ganancia que yo la hice sin mi dinero, no utilicé mi dinero porque pedí dinero prestado y no tuve riesgo, porque yo calcé las operaciones. Entonces, ¿a qué voy? Los mercados de futuros, el objetivo del mercado de futuro es darte a vos la posibilidad de poder comprar o vender a futuro, pero evitando esto. Entonces, si vos querés especular, si vos creés que el dólar está barato y querés comprarte a futuro, comprate a futuro, no hay ningún problema. Si vos creés que el dólar está muy alto, que va a bajar, querés venderte a futuro, vendete a futuro, no hay ningún problema. Pero esta relación tiene que mantenerse. Fíjense que acá dice que para que se mantenga, tenga esto. O sea, a lo que voy. Vos en el contrato de futuro siempre tenés que ver esto. O sea, acá suponete que está el spot. Acá debería estar el dólar oficial. Vos siempre tendrías que ver en el futuro de dólar, en ROFEX, vos siempre tendrías que ver el tipo de cambio oficial multiplicado por una tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés en pesos sube, vos vas a ver que los futuros de dólar suben. Si ves que, o sea, y suponiendo que seguimos con este régimen de tipo de cambio donde va cambiando poquito, si vos ves que las tasas en pesos baja, la tasa de interés en pesos baja, el futuro baja, porque se tiene que terminar cumpliendo esto. Esta es la fórmula que se tiene que terminar cumpliendo. O sea, el valor del futuro es igual a el valor del tipo de cambio oficial en este caso, o sea, lo que sería el tipo de cambio oficial del peso contra el dólar, y el diferencial de tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenés la tasa de interés del peso, acá tenés la tasa de interés del dólar, el tiempo es el mismo. Entonces, claro, si hay un diferencial de tipo de cambio, si hay un diferencial de tasas, si cambian las tasas de interés, yo voy a ver que cambia el tipo de cambio. Por eso los tipos de cambio, cuando los mercados son similares, que tienen poca tasa de interés, poca tasa de inflación,
vas a ver que se van a terminar moviendo los tipos de cambio por los diferenciales de tasa de interés. Entonces, ahora que Argentina está bajando la inflación, vemos que el año pasado la tasa de interés del peso fue mucho más alta que la tasa de interés, o sea, la tasa de interés del peso que está acá abajo, fue mucho más alta que la tasa de interés del dólar que está acá arriba. Entonces vos decís, si esto más o menos se te mantiene igual y esto te aumenta, esto te cae. Entonces puede ser que por una cuestión de fórmula matemática, entonces eso hace que se te aprecie el tipo de cambio. Obviamente, si Argentina tuviera la misma inflación que Estados Unidos, si Argentina tiene una tasa de interés mucho más alta que la de Estados Unidos, se va a apreciar mucho el tipo de cambio. Y por eso me asusta bastante el hecho de que Milei esté dejando la base monetaria fija y que diga que va a dejar la base monetaria fija para forzar una dolarización endógena, porque eso haría subir mucho la tasa de interés. Y si la inflación baja realmente por debajo del 10% y la base monetaria está fija y la tasa de interés en pesos sube, lo que va a pasar es, por esta relación, se va a apreciar mucho el tipo de cambio. Así que yo supongo que eso de la base monetaria fija lo van a terminar cambiando en algún momento. Pero lo que me importa de esto, que sé que es complicado de explicarlo, es que ROFEX, así como cualquier mercado de futuros, obviamente que se usa para la especulación, obviamente que se usa para la cobertura, pero lo que siempre hace y terminan haciendo los market makers es tratar de mantener siempre esta relación. O sea, esto siempre tiene que mantenerse. Vos en ROFEX lo que vos siempre tenés que ver es que el precio del futuro, ya sea del futuro de abril, de mayo, de junio, de julio, siempre que tiene que ser aproximadamente igual al tipo de cambio oficial más una tasa de interés. Por ejemplo, a ver, acá con el dólar nos cuesta verlo porque nadie accede al tipo de cambio oficial y menos al mayorista. Pero por ejemplo, prueben verlo con los futuros de Galicia. Yo con los futuros de Galicia me sorprendo porque están siempre desarbitrados. Entonces ahí hay una posibilidad del que entiende un poco de esto de futuros haga una ganancia libre de riesgo. Porque lo último que yo vi, por lo menos esta semana, era que el futuro de Galicia, de Grupo Financiero Galicia, tenía una tasa de interés, que sería esta parte de acá, del 44%. Y la tasa de caución está en el 30%. Entonces yo digo, a ver, si el futuro de Galicia que vence el 30 de abril tiene una tasa implícita, una tasa que equivale a esta fórmula, implícita del 44% y la caución es del 30%, yo puedo tomar caución al 30%, poniendo títulos en garantía, pero digamos, tomo prestado dinero al 30%, compro con ese dinero, por ejemplo, 100 acciones de Galicia y automáticamente vendo el futuro de un futuro, que serían 100 acciones, un futuro de Galicia con vencimiento en abril. Y entonces calzo el contado con el futuro y cuando llegue el vencimiento, yo voy a tener esa tasa del 44% anual, prorrateada en 40 días, por ejemplo, y al mismo tiempo tendré que pagar una tasa del 30%. Entonces, no utilicé mi dinero porque tomé una caución y no asumí ningún riesgo, porque con la caución compré Galicia las acciones y vendí el futuro, entonces calcé los vencimientos. Entonces ahí, en ese futuro que está desarbitrado, que por lo menos yo esta semana lo vi, creo que es algo constante que se ve, hay posibilidad de hacer ganancias sin riesgo, con lo cual los futuros en Argentina suelen estar desarbitrados, pero el futuro de dólar es el que más se mira, el que más se opera. Entonces lo que más me importa de esto es de que de ahora en adelante, cuando ustedes miren o que escuchen que se hable de ROFEX, que no lo tomen como una predicción, que no tomen las tasas de ROFEX cuando por ahí, incluso lo he visto en los noticieros que muestran cómo subieron, cómo bajaron las tasas de ROFEX. Bueno, si les dicen, si ustedes ven eso, vayan y fíjense cómo están las tasas de las LECAPs, porque seguramente se movieron de manera similar a cómo se movieron las tasas de ROFEX, porque no hace otra cosa ROFEX. Obvio que hay especulación, obvio que el martes debe haber habido mucha especulación y por eso se desarbitran los futuros, pero tarde o temprano, o sea, aparecen los market makers y enseguida se arbitra. Entonces, por ahí en el intradiario uno puede decir, uy, mirá, están comprando los futuros, están especulando con que el gobierno
va a dejar el crawling peg. Sí, te puedo llegar a entender eso, pero no tratemos de no darle a Rofex más importancia que la que en realidad tiene. Así que bueno, espero que se haya entendido, espero no haber aburrido demasiado. Así que bueno, con esto termino la parte de Argentina y vamos ahora sí, todo lo que resta del video, a dedicarlo a la evaluación de Walmart. Así que entonces vamos a arrancar con la evaluación de Walmart. Primero voy a poner la cotización para ver cómo le ha ido a esta compañía, que el año pasado le fue bastante bien. Es como que tanto Walmart como Costco son empresas que obviamente tienen, o sea, es una industria donde es muy difícil competir, es una industria donde es muy difícil lograr una ventaja competitiva, porque tiene, o sea, a ver, no puedo decir que no tiene barreras de entrada, tiene barreras de entrada. La barrera de entrada es principalmente la escala, pero bueno, aún así obviamente que compiten con cualquier tienda de venta minorista. Lo que hacen Walmart y Costco es llevar esto al extremo absoluto, con márgenes de rentabilidad muy bajos, con precios bajísimos, con marcas propias y con mucha extensión territorial. O sea, estamos hablando de una industria que se caracteriza principalmente por el volumen. Entonces, esto es muy importante porque siempre antes de evaluar una compañía, nosotros tenemos que tratar de entender no solo su negocio, sino también su industria. Y nos va a pasar, van a verlo, que va a pasar puntualmente con el caso de Walmart, cuando planteemos el caso base de Walmart, porque uno dice, ok, yo sé que puedo en ciertas industrias plantear, por ejemplo, 30% de crecimiento anual o en cierto tipo de empresas, pero no podría, por ejemplo, hacerlo en Walmart, porque es una empresa muy madura, de una industria que a su vez es muy madura y que por lo tanto es difícil generar algún tipo de disrupción que genere, por ejemplo, un gran aumento de productividad. Obviamente que tanto esta empresa como Costco tienen levantadas barreras de entrada en cuanto a las economías de escala, con lo cual es muy difícil competirles a nivel de escala, digamos, de los costos bajos que tienen, pero tampoco quiere decir, en el caso puntual de esta industria, que esta empresa o que Costco tengan la capacidad por ahí de subir mucho los precios, porque no. O sea, el modelo de negocio de estas empresas se basa prácticamente en el volumen. O sea, ganan un margen de rentabilidad muy pequeño por cada producto que venden, por lo tanto tienen que vender la mayor cantidad de productos posible. O sea, es un negocio de volumen y eso lo vemos puntualmente acá. Cuando vemos los últimos estados financieros publicados, vemos esto. Esto habla solamente, nosotros vamos a ver el balance del año completo, pero este gráfico que encontré habla solamente del último trimestre del año. Van a ver que dice 2025, pero bueno, porque Walmart tiene un año fiscal diferente al año calendario. Pero vemos esto, ¿no? Vemos que en el trimestre los ingresos fueron de 180.000 millones de dólares. 180.000 millones de dólares de ingresos. Fíjense que subieron un poquito, 4%, típico de esta empresa. Y acá vemos la gran característica de este tipo de compañías, que son los altos costos, o sea, el bajo margen de rentabilidad. Bajo margen de rentabilidad bruta, 25%, dentro de todo bastante bien. Pero bueno, es Walmart y una escala a la cual ninguna otra llega. Y vemos esto, el operativo, 4%. 4%, o sea, arrancamos con 180.000 millones de dólares de ingreso y terminamos con 5.000, o sea, o con 8.000 de margen operativo y con 5.000 y pico de ganancia neta. O sea, 8.000 millones de ganancia operativa cuando los ingresos fueron 180.000 millones. Esto nos pinta la imagen del modelo de negocio, no de esta compañía, sino de la industria, porque el modelo de negocio de Costco es extremadamente similar, porque de hecho Walmart y Costco son competidores directos, no en todos los negocios de Walmart, pero básicamente tendría que decir que sí, pero concretamente no.
¿Por qué? Porque Walmart divide sus segmentos de negocio. Es raro cómo lo dividen, porque lo dividen primero geográficamente, dicen Estados Unidos por un lado e internacional por el otro, y después hay una tercera línea de negocio que es la parte de Sam's Club, que, bueno, Sam Walmart fue el fundador de Walmart, así que en honor a él le han puesto Sam's Club a la parte de lo que sería la venta mayorista. Igual puede ir cualquier persona a comprar a cualquiera de esas tiendas, pero está pensado principalmente para la compra mayorista, con lo cual no podés ir a comprar, no sé, un yogur, tenés que llevarte un pack más o menos, pero bueno, es mayorista y obviamente tiene membresía como Costco. O sea, si yo tengo que decir en qué compite Walmart con Costco, tengo que decir que solamente compite en la parte de Sam's Club, que es el modelo de negocio idéntico, pero en realidad por supuesto que compite con todas las tiendas, porque una persona que va a Costco puede ir perfectamente también a Walmart y comprar lo mismo, y suponemos que los precios tendrían que ser extremadamente similares. Ahora bien, como para que se entienda un poco la escala de esta compañía, Walmart es obviamente el vendedor minorista más grande del mundo, pero es además la empresa que emplea a más personas en todo el mundo. Tiene 2.1 millones de empleados, de los cuales 1.6 millones están en Estados Unidos. O sea, 1.6 millones de estadounidenses trabajan en Walmart. Es el mayor empleador del mundo. Y el 90% de los estadounidenses vive más o menos en un radio de 15 kilómetros cercano a un Walmart. Así que imagínense, bueno, de hecho descargué el gráfico el mapa donde se ven las ubicaciones de todos los Walmart. Acá en Argentina tuvimos Walmart, ahora creo que las tiendas son de Changomás, porque en el 2020 Walmart se fue de la Argentina porque Argentina, así que bueno, creo que ahora las tiendas se llaman Changomás. Obviamente que el modelo de negocio es diferente, no llegan a la escala que llega Walmart. Pero en Chile, por ejemplo, tienen muchas tiendas. Cuando uno mira la cantidad de tiendas que tiene Walmart a nivel mundial, fuera de Estados Unidos, tiene la gran mayoría en México, obvio. También tiene, por supuesto, muchas en China, pero tiene, creo que tanto como en China, tiene en Chile. Y bueno, y en otras partes del mundo, Alemania, por supuesto, en Europa. Pero en Europa menos, mucho menos que en México, por ejemplo. Entonces, a ver, entendemos el modelo de negocio de esta compañía, entonces ahí entendemos qué podemos esperar de esta compañía. O sea, estamos en una compañía gigante de venta minorista, de consumo básico, por lo tanto estamos hablando de una empresa muy madura, con lo cual no es una empresa que vaya a crecer mucho, y al mismo tiempo, por las características de la industria, no es porque a Walmart le guste, pero porque no le queda otra, es una empresa también de muy bajo margen de rentabilidad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una compañía es que, sobre todo cuando hacemos las proyecciones a futuro, es que este tipo de empresas, por ejemplo, las empresas tecnológicas que tienen altos márgenes de rentabilidad operativa, o sea, alto rendimiento sobre el capital invertido, son empresas que, cuyos gerentes, si ellos tienen ventajas competitivas que protegen ese margen operativo y ese rendimiento sobre el capital, lo que tienen que hacer los gerentes es crecer. Cuando vos tenés una empresa con un margen operativo alto, lo que tenés que pensar, obviamente, una vez que garantizaste el margen, una vez que te aseguraste de que el margen no está en peligro, no está siendo amenazado, tenés que focalizarte en crecer. Porque crecer con semejante margen de rentabilidad es lo que va a catapultar, multiplicar por mucho el valor de tu compañía. En el caso de Walmart es al revés. El caso de Walmart es una empresa de muy poco crecimiento, porque es una empresa que está en una industria muy madura, que ya no crece mucho, va a crecer, a lo sumo crecerá al ritmo demográfico, al ritmo de la población, y ya sabemos que el mundo entero está viviendo un problema de crisis demográfica, porque no estamos teniendo muchos hijos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo aumentar el valor de la compañía? Bueno, este tipo de compañías, el valor de este tipo de compañías no es tan sensible al crecimiento de los ingresos, sino al crecimiento de los márgenes. Cuando vos tenés una empresa de poco margen de rentabilidad
y más o menos sabés que la empresa va a seguir creciendo y tenés que tomar decisiones, tenés que tratar de tomar decisiones para mejorar la productividad del capital, para mejorar la productividad de la compañía, para mejorar el margen de rentabilidad operativa. Eso te va a aumentar el valor de la empresa mucho más de lo que haría focalizarte en aumentar los ingresos. Incluso una empresa que tiene los ingresos estancados, si logra mejorar el margen de rentabilidad y parte de un margen de rentabilidad muy chico, va a aumentar bastante su valor, el valor del accionista, digamos. Entonces, cuando yo miro la valoración de Walmart, yo me encuentro con esto. O sea, hasta acá, de acá para la izquierda, esto es pasado, y de acá para adelante son las proyecciones que yo voy haciendo. Como ven, la metodología que yo utilizo, por supuesto, es el Reverse Discounted Cash Flow, que es la metodología, ya lo hemos comentado, del libro de Michael Mauboussin, Expectation Investing, donde lo que yo hago es tratar de hacer converger las variables más importantes de la evaluación al valor, digamos, de tal manera de que esa combinación de variables me dé el mismo valor o un valor muy cercano al que tiene la empresa en este momento en el mercado. Creo que ahora la empresa está más o menos en 86. Podemos ponerle acá 86. Más o menos. Bueno, un 5% ya es un poquito... Ahí tendría que haberlo modificado un poquito más porque 5% ya no es el mismo precio. Pero bueno, más o menos hagamos de cuenta que estamos ahí cerquita. En este caso a mí la evaluación me da 91 por acción. Estamos en 86 por acción. Entonces yo miro esto... Digo, bueno, vamos a ver acá propiamente el balance. Bueno, lo que yo veo el balance es lo que estaba comentando recién. ¿No? Si yo tengo que mirar de acá para atrás, balance terminado el 31 de enero, veo esto, veo una empresa que está creciendo al 7%, más o menos 7% anual. Miento, esto es cambio, no sé qué estaba mirando. Acá. Veo una empresa que está creciendo al 5-6%, más o menos. Si yo me fijara acá, más o menos digo, sí, 5,93, más o menos un promedio del 6%. Veo esto, veo una empresa tal cual como yo me lo espero. O sea, una empresa muy madura, pero no solo que la empresa es madura, que la industria es madura. Y eso es lo peor. Porque en la década de los 90, o ya en la década de los 90, podríamos decir, cuando Steve Jobs vuelve a Apple, la empresa había entrado en una decadencia, en una madurez y en una decadencia bastante pronunciada porque había lanzado productos que no habían gustado. Entonces, ¿pero qué era lo que pasaba? La industria donde estaba Apple era una industria que seguía creciendo a mucha velocidad, porque encima era todo el auge de Internet. Cuando él vuelve, ahí estaba formándose incluso la burbuja.com, él vuelve más o menos en 1998. Entonces Steve Jobs logra dar vuelta a la compañía, porque dice, bueno, la compañía está en declive, la compañía ha entrado en un periodo de madurez demasiado temprano, pero yo le puedo dar una vuelta a la situación, yo puedo hacer resurgir a esta compañía, y él pudo hacer resurgir a la compañía, y de hecho en el año 2007, en enero del 2007, cuando presenta el iPhone, hace algo parecido, reconfigura por completo la compañía, renueva, revive la compañía, porque a pesar de que la compañía podía haber entrado en un periodo de madurez, la industria no. Entonces, encontrándole la vuelta para qué lado iba a ir la industria, Steve Jobs lo leyó perfecto, y bueno, le logró dar la vuelta a la compañía de tal forma que hoy la mayoría de los ingresos de Apple, como bien sabemos, vienen del iPhone y de servicios provenientes del iPhone. En el caso de Walmart no lo puede hacer. O sea, viene un gerente, yo lo agarro a Steve Jobs, lo revivo o lo reencarno, así agarro el alma de Steve Jobs, la meto en una persona y digo, toma, hacete cargo de Walmart. No va a poder hacer mucho, porque no es que la empresa esté madura, la industria es la que está madura. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Vender online? Bueno, sí, obvio que ya venden online. Obvio que tanto Walmart como Costco venden online y sus ventas online cada vez van creciendo más. Por ahora son más importantes las ventas físicas, pero las ventas online van creciendo. Entonces, es como que no te queda mucho margen de maniobra, mucho poder de decisión para ver qué haces con esta compañía. O sea, como yo les comentaba recién, o sea, si yo fuera gerente de una empresa como esta, diría, bueno, sigamos manteniendo los precios todo para que sigamos creciendo,
sigamos abriendo locales nuevos, vamos viendo dónde se puede, pero me tengo que focalizar, principalmente tenemos que focalizarnos en mejorar el margen de rentabilidad, porque el margen operativo es este y es muy bajo. Obviamente es muy bajo, o sea, y hay que tratar de ver qué se puede hacer, porque por otra parte, lo que vemos acá es que es persistentemente bajo, y por eso digo, si una persona quiere aprender evaluación de empresas, esta es una excelentísima empresa para comenzar a evaluar. ¿Por qué? Porque es una empresa muy madura, es una empresa que aparte su modelo de negocio es muy sencillo de entender, ya lo explicamos en 15 minutos, y como ven es una empresa que no va a tener mucha volatilidad en sus variables. O sea, yo miro los ingresos, digo, bueno, ok, esto fue ya post pandemia, más acá ya se normaliza y ya está. Márgenes de rentabilidad, bueno, todo igual. Entonces, o sea, cuando yo tengo que proyectar esto a futuro, ¿qué voy a proyectar? Y bueno, como que me lo está diciendo la propia compañía. Entonces, fíjense incluso, si yo me voy acá a roic.ai, que me brinda mucha más información al pasado de manera gratuita. Yo cuando veo acá, por ejemplo, los ingresos de la compañía, a ver, no me fijé si me muestra, no me lo muestra. Quería ver si podía ver la variación de ingresos, así como vi recién cuánto variaban los ingresos de año por año, pero por lo menos puedo ver los ratios, eso sí. Y puedo ver esto, por ejemplo, esto que me interesa mucho. Yo puedo ver esto y puedo ver el margen operativo y ver el margen operativo hasta el 2012. Incluso ver el margen operativo hasta el 2012, incluso ver antes del 2012. O sea, puedo ver el margen operativo muchos años hacia atrás. Y veo esto, veo madurez. Veo una empresa que obviamente, o sea, que crece a un ritmo normal para ese tipo de compañía, pero veo que su productividad incluso va en declive en muchos casos. Vemos que arrancaba años anteriores, acá ya en márgenes de 5,8, 6, 5,93, 92, se mantenía más o menos cerquita del 6 y veo acá que va pasando el tiempo y el margen operativo va bajando. Entonces digo, bueno, o sea, es entendible para este tipo de compañías en esta industria. Ahora bien, el tema es que yo acá tengo la evaluación. Y cuando tengo que proyectar, y esta es la clave, cuando yo tengo que proyectar números al futuro para cumplimentar el precio de la compañía, para que todo converja al precio de la compañía, me encuentro con este problema. Que cuando yo me voy acá a hacer las proyecciones a futuro, veo esto, digo, ok, a ver, podría haber puesto un 6, pongo un 7, pero como les comentaba recién, que yo aumente mucho o disminuya la aceleración del crecimiento de ingresos, no me va a cambiar tanto el valor de la compañía. Por ejemplo, yo acá estoy en un precio de la compañía de 91. Vamos a suponer que en vez de proyectar un 7, voy a proyectar un 6. Vamos a suponer que hago esto. De 91 paso a 84. Podría dejarlo, teniendo en cuenta que es 86, ahí me gustó más. Pero ven que no cambia tanto. O sea, cambia por supuesto porque es una empresa grande, pero va a cambiar más y ahora lo vamos a ver cuando cambie el margen de rentabilidad. Porque ¿qué es lo que me pasa? Recordemos, yo acá no tengo tanta libertad. Acá no soy tan libre para poder definir qué hago con las variables de la compañía, porque tengo que combinarlas de tal manera que sean realistas, que sean racionales, que una persona que la ve desde afuera me diga, a ver, ¿cómo creció la compañía anteriormente? Bueno, a ver, 6, 7%, te creo que va a poder crecer a un 6% promedio durante los próximos 5 años. Porque claro, si yo acá le pongo un 20, obviamente yo acá le pongo un 20%, digo, ok, dale, 20% de crecimiento para los próximos 5 años, me fijo acá, el precio de la compañía se me fue a la nube. $289 por acción. Obviamente la empresa está recontra subvaluada en este momento. Ahora bien, olvídate, o sea lo que decíamos siempre, ¿no? Basura entra, basura sale. Yo acá no puedo poner cualquier cosa. Tengo que, en primer lugar, si quiero poner mi propia versión, bueno, primero tengo que fijarme qué es lo que el mercado está descontando en este momento. Esto
parece razonable, vale 86 más o menos la compañía, digo, bueno, a ver, estamos acá, 84, 86, estoy bien. Podríamos decir que el mercado puede estar descontando un crecimiento de los ingresos más o menos similar al actual. Después todas estas variables, como ya les comentaba en evaluaciones anteriores, más o menos sigue todo igual, porque aparte, fíjense, por eso es tan fácil evaluar esta compañía, ¿no? Porque todo más o menos es igual. Fíjense los años anteriores de costo sobre mercadería vendida, obviamente como porcentaje de los ingresos, que acá me da el margen bruto, es igual. Acá lo mismo, gastos operativos, gastos de venta, gastos administrativos, 20% de los ingresos, o sea, facilísimo, o sea, obviamente, ¿qué voy a proyectar yo a futuro? Continuidad, porque es lo más sensato que puedo hacer. Lo mismo acá con el capital de trabajo. Obviamente el capital de trabajo de esta empresa siempre suele ser negativo, porque esta empresa tiene clientes que pagan la mayoría a contado y proveedores a los que les paga capaz que a 60 días, a 90 días, a 30 días, entonces se financia con los clientes. Entonces tiene capital de trabajo negativo. Después acá, cuando yo tengo que ver el CAPEX, las inversiones de capital, lo que yo pongo es lo que serían los bienes de uso medidos como porcentaje de los ingresos para ver la productividad de la compañía. Si esta empresa tuviera investigación y desarrollo, yo lo que haría acá es capitalizar el gasto en investigación y desarrollo. Bueno, Walmart, imagínense, empresa totalmente madura, no lo tiene, si tiene segmento de investigación y desarrollo, por lo menos no lo separa en el balance, no lo vemos en el balance. Así que, listo, me ahorra un problema. Entonces yo acá también, acá lo que veo sí es una mejora de productividad, porque veo que acá mejor dicho, también acá, veo como dentro de todo, bueno, más o menos, o sea, tampoco veo mucha mejora de productividad, porque es cierto que acá cambia, pero acá se vuelve a estabilizar. Entonces como que tampoco puedo decir que hay una mejora de productividad por este lado. De hecho lo hemos visto que a lo largo de los años el margen de rentabilidad operativa no ha ido aumentando. O sea, es una empresa que crece poco y que no ha logrado bajar la carga de bienes de uso, lo que representan los bienes de uso con respecto a los ingresos, lo cual tiene sentido, porque obviamente si la empresa quiere aumentar los ingresos, ¿qué tiene que hacer? Y puede abrir un nuevo centro comercial, un nuevo local, de los grandes, de los más chiquitos, tiene como 3 tipos de locales, y bueno, esos son costos, esos son bienes de uso, eso es mantenimiento, esos son inversiones de capital. Así que si la empresa quiere crecer, como es una empresa cuyo modelo de negocio se basa principalmente en tiendas físicas, no solamente en depósitos, porque todavía no vende mucho online en relación a lo que vende en físico. Y bueno, si esta empresa quiere expandirse a otros países, quiere mejorar sus ventas en otros países, y va a tener que invertir, va a tener que comprar terrenos, va a tener que edificar un nuevo centro comercial, va a tener que poner toda la infraestructura, y eso es costo y es mantenimiento. Así que ahí también, ¿viste? A menos que de repente la empresa empiece a vender mucho más online, pero no parece que esté pasando. Aparte que ya hace mucho tiempo que venden online y le va bien, pero bueno, la grandísima mayoría de las ventas siguen viniendo por parte de las tiendas físicas. Entonces cuando voy acá, dentro de todo, bueno, proyecto que va a mejorar un poquito, tampoco se va a desfasar demasiado, pero va a mejorar un poquito, 16,5, más o menos como estaba en estos años. Todo lo otro más o menos sigue igual. La deuda, bueno, el costo de capital está acá. El costo de capital es bajo. Imagínense que este tipo de empresa, dentro de todo tiene poca deuda, porque tiene 7,8 de relación, tiene 60.000 millones. Es una empresa cuya capitalización de mercado más o menos está en los 710.000 millones de dólares. Tiene 60.000 millones de dólares de deuda, dentro de todo es poco, por lo menos lo que vemos acá para el tipo de tienda, para el tipo de empresa que es. Y vemos esto, vemos un costo de capital que cuando yo lo pongo acá, vemos que, bueno, dentro de todo es más bajo que el de las empresas tecnológicas, y a medida que me voy acercando al valor terminal va bajando hasta un 7,68, que ha estado en valores más bajos, pero bueno, partimos de tasa de interés muy alta. Acá lo que afecta mucho son las tasas de interés. Las tasas de interés que en este momento están bastante altas en Estados Unidos. Yo voy a ir suponiendo que van a terminar en un 3%. Que es más o menos un promedio histórico. Entonces, a ver, costo de capital, no hay mucho que hacer en el costo de capital,
porque es una empresa cuyo costo de capital es más bajo que el de las demás y que tampoco va a influir demasiado. Donde va a influir mucho es acá. Cuando yo bajo, bueno, vemos toda la parte de deuda, esto ya... obviamente, como siempre, si ustedes quieren hacer su propia versión de esta evaluación, en la descripción de este video les voy a dejar el link, el enlace a la carpeta de Google Drive, desde la que ustedes se pueden descargar todos estos archivos, toda la documentación que yo utilicé. Así ustedes pueden también replicar esta evaluación y poner la versión que a ustedes les gusta. Vemos que dentro de todo la empresa paga bastante impuestos. O sea, entiendo que, claro, si uno mira Walmart con las tecnológicas, las empresas tecnológicas que las hemos estado viendo en informes anteriores, en evaluaciones anteriores, claro, pagan muchos menos impuestos porque tienen muchas más exenciones impositivas. El impuesto efectivo que paga Walmart, fíjense que acá fue del 33,6, o sea, acá dentro de todo fue bajando en los últimos años, pero fíjense que Walmart paga impuestos bastante más altos de lo que pagan, por ejemplo, las empresas tecnológicas. Tal es así que la tasa marginal del impuesto a las ganancias en Estados Unidos es 25%, y Walmart está ahí. Incluso en años anteriores ha tenido que pagar más. Así que tengamos en cuenta que Walmart, bueno, es una empresa que no tiene tantos recovecos legales para pagar menos impuestos de manera efectiva. Entonces, acá está lo que a mí más me hace ruido. Entonces, volvemos a repetir, esta es la evaluación que me termina arrojando el precio actual de la acción. Hasta ahora no vimos nada irreal. O sea, hasta ahora vimos algo que dijimos, bueno, la empresa va a crecer al 6%, los bienes de uso en relación a los ingresos más o menos entre un 16,5%, 17% como porcentaje de los ingresos, que es lo que históricamente ha tenido durante los últimos años. O sea, hasta ahora podemos decir, si yo miro hasta acá, digo, el mercado está más o menos descontando una continuidad, que sería lo lógico. O sea, decir, a ver, la empresa viene creciendo más o menos al 6, si yo proyecto un 6, más o menos me da el mismo valor que la empresa tiene en el mercado. Los bienes de uso en relación a los ingresos son un 17%, 16,5%, yo proyecto más o menos lo mismo y me da el precio del mercado. Ok, digo, el mercado más o menos viene proyectando continuidad. Eso es así hasta que llego al margen de rentabilidad operativa. Y acá es donde se me queman todos los papeles y a donde digo, acá hay algo malo. ¿Por qué? Porque acá vemos el margen de rentabilidad operativa y vemos que, como veíamos acá, como veíamos en el balance, vemos que el margen de rentabilidad operativa está más o menos en el 4, 4,2, 4,3, 4,5, más o menos ahí. Acá vemos que cuando yo hago las proyecciones a futuro, a ver, ahí está. Acá vemos que cuando yo hago las proyecciones a futuro, tengo el margen operativo y veo, acá empiezo a ver algo ya más o menos raro, donde digo, arranco para proyecciones de 2025 en 4,5, 4,6, 4,7, 4,8. ¿Y qué pasa? Para que el precio de la acción sea igual, perdón, al revés, para que el resultado de la evaluación sea igual al precio que actualmente tiene la empresa en el mercado, me veo obligado a asumir que el mercado cree que la empresa va a mejorar muchísimo, de manera totalmente irreal, su productividad. Porque de 4,3 que está ahora, tengo que llevarlo a un 8. Porque fíjense qué pasa con el valor de la compañía, y esto lo pongo como escenario alternativo, porque hasta ahora hemos visto generalmente continuidad. Entonces, para justificar, y esto es lo que más me hace ruido, y por eso es que creo que mi conclusión es que esta empresa está cara. Con Costco, si ustedes se acuerdan, y si no, si quieren ver la evaluación de Costco, vayan al video de más o menos octubre, que está seguro en el historial del canal. Lo que me pasa con estas dos compañías me pasa exactamente lo mismo. Es como que veo esto
veo lo bien que les ha ido a las dos, a Costco sobre todo, pero a Walmart vemos que también. Fíjense lo que ha sido esta compañía. O sea, realmente una empresa para tenerla, porque es una empresa que, a pesar de que la industria está madura, el margen de rentabilidad es poco, bueno, la ventaja de la marca, la escala que tiene, por lo que vemos, le gusta mucho al mercado. Ahora bien, con todo lo que subió el año pasado, yo decía, bueno, a ver, ¿qué está pasando en esta compañía? Porque fíjense lo que fue el 2024. Fue una maravilla. Una maravilla, pero, o sea, le trazás la línea, los analistas técnicos felices con este tipo de movimiento. Muy poca volatilidad, vemos tomas de ganancias pequeñas, todo, o sea, fue un año espectacular. De hecho, si tomo la medición, casi con seguridad le ganó al índice, totalmente. Estamos acá, 2025, acá, 71%. 71%, o sea, pero recontra mil que le ganó al índice el año pasado. O sea, entonces yo miraba esto y decía, a ver, ¿se me escapa algo con Walmart? Porque no entiendo qué está pasando con esta compañía. ¿Cómo va a crecer tanto? ¿Cómo va a crecer tanto de un año al otro? O sea, fue tremendo. Y entonces, yo tengo esto, ¿no? Yo tengo esta situación, yo veo esto. Entonces yo digo, ok, a ver, la acción de la compañía que descuenta el futuro, está descontando un escenario futuro, subió 71% el año pasado. ¿Qué está pasando? O sea, a ver, ¿cómo le fue a la compañía en el 2024 para que subiera la acción tanto? ¿Qué está descontando la compañía? Claro, cuando vengo a la evaluación y venimos al balance, vemos un balance igual que cualquier otro. O sea, no estoy viendo, por ejemplo, el balance de Meta, que Meta subió menos, Meta subió 66% el año pasado y trajo un balance con ingresos acelerándose y con márgenes operativos mejorando. Walmart vemos que trajo 71% de suba en 2024 y cuando veo el balance veo 5,1 de crecimiento, menos que en 2024, veo margen de rentabilidad 4,3 en línea con sus últimos 4 años. Entonces yo me explico qué está descontando el mercado. Entonces digo, ¿qué es lo que yo no estoy viendo? Entonces digo, bueno, capaz que haciendo la evaluación me entero y capaz que el mercado está viendo algo que yo no puedo creerlo o no lo puedo ver a simple vista, y la evaluación te permite eso. La evaluación te permite entender qué es lo que el mercado está viendo y que no lo vas a poder entender a menos que metas los números. Ahora bien, el mercado está descontando algo que puede estar correcto o incorrecto. El mercado puede equivocarse perfectamente. Volvemos lo mismo al 2022. 2022 fue un perfecto año. En 2022 el mercado fue muy eficiente en descontar los miedos que tenían los inversores. Ahora, que el mercado sea eficiente no quiere decir que el mercado esté siempre en lo correcto. El mercado puede ser recontra eficiente en descontar un error, en descontar una narrativa que después puede no cumplirse, que fue el 2022. Entonces, la eficiencia del mercado es simplemente ese proceso por el cual la información que está dando vueltas, la información que es pública y las expectativas de los inversores se incorporan en los precios de las acciones. Cuanto más rápido las expectativas de los inversores y la información que circule, que es pública, se incorpora en el precio de la acción, más eficiente es un mercado. En ese sentido podemos decir que los mercados de hoy en día son muy eficientes. Ahora, eso no quiere decir que tengan razón y que estén en lo correcto. Para mí, obviamente, el mercado acá se está equivocando, porque veo veo esto 2024 y veo esto 2024. Entonces, obviamente, volvemos a lo de siempre, ¿no? Bueno, pero puede ser entonces que el mercado esté descontando a futuro una mejora en los ingresos, una mejora en los márgenes de rentabilidad. Sí, todo bien,
Pero lo que me dice mi evaluación, que puede estar errónea, puede estar equivocada, y por eso es que yo pongo públicamente el archivo a disposición para que si alguien encuentra algo que yo no veo me lo haga saber. Por eso está mi mail también incluso acá en el Excel, para que si alguien necesita que me contacte por ahí. Lo que yo veo es que el mercado ya está descontando algo y que me parece sumamente irreal, porque uno, como decía recién, ¿no? Uno me puede decir, no, lo que pasa es que 2024 subió asumiendo, descontando algo que va a pasar en 2025. Bueno, lo que yo estoy viendo es que para justificar el precio de hoy, no lo que pueda llegar a subir este año, para justificar el precio de hoy, la empresa puede seguir creciendo al mismo ritmo, pero debería mejorar mucho su margen de rentabilidad, porque si yo a este margen de rentabilidad lo bajo al 4,5, por ejemplo, lo que noto es que se me hunde la evaluación de la compañía un 40%, y el precio de la acción teórico en estas condiciones pasa a ser 52, 40% abajo del precio actual de la acción. Entonces digo, entonces la empresa está recontra cara. Entonces acá está la cuestión donde yo digo, tiene que haber algo que yo no vea, porque no puede ser. O sea, o la empresa está carísima y la gente la compra porque la ven como una máquina de generar cash, o sea, una empresa que genera mucho cash, que como vimos tampoco es tanto cash porque el margen de rentabilidad es bajo, realmente hay algo que yo no veo, o sea, o está cara. Entonces, bueno, podría moderarlo, por ejemplo, decir, bueno, a ver, supongamos que no va a subir un 8, porque supongamos que un 8 es demasiado irreal, porque vuelvo a lo mismo, o sea, si yo acá pongo un 8, entonces me termina dando el precio actual de la acción, pero fíjense, obviamente, como mejoro tanto el margen de rentabilidad, me pasa algo parecido con el rendimiento sobre el capital invertido, porque el resultado operativo, que va a ser resultado de este margen operativo, el resultado operativo es el numerador del rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, si yo pongo que la productividad de esta compañía va a mejorar tanto, que se va a ir a un 8% de margen de rentabilidad, obviamente que lo que va a pasar con el rendimiento sobre el capital invertido es que también se me va a volver irreal. Acá tenemos el rendimiento sobre el capital invertido y fíjense lo que pasa a medida que fíjense cómo estamos ahora. Dentro de todo vemos esto, no vemos valores, primero, no vemos valores bajos por ser una empresa de consumo básico, porque las empresas de consumo básico, dentro de todo, o sea, a ver, ¿por qué no vemos valores bajos de rendimiento sobre capital invertido a pesar de que el margen de rentabilidad operativa es muy bajo por lo que vimos de los bienes de uso? Porque la empresa es muy productiva. O sea, el margen operativo es bajo, 4,3% veíamos, pero también veíamos que los bienes de uso, medidos como porcentaje de los ingresos, son un 17%, 16,5%, o sea, es muy bajo. O sea, la empresa tiene bajo margen de rentabilidad operativa, pero también es muy, muy, muy productiva. O sea, hace mucho con menos, hace mucho con poco. O sea, con poco bien de uso, para los ingresos que tiene, nosotros estamos hablando de empresas tecnológicas que tenían 40% de bienes de uso respecto a los ingresos. Walmart tiene 17%. O sea, poco margen de rentabilidad operativa, pero mucha productividad de sus bienes de uso. Entonces, ¿eso qué provoca? Que a pesar del bajo margen de rentabilidad operativa, como el denominador son justamente los bienes de uso, o sea, el capital invertido con el capital de trabajo, vemos que a pesar de eso, el rendimiento sobre el capital invertido es muy alto para lo que es este tipo de compañías. Si miramos empresas tecnológicas ya sabemos que estamos arriba del 30%, pero en Walmart 20%, 20, 21, 22%, ahí está muy bien. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo estoy obligado a aumentar el margen operativo al 8%. Fíjense lo que pasa con el rendimiento sobre el capital invertido. Se me va a un número irreal. Walmart
tendría que hacer milagros para poder llegar a un rendimiento sobre el capital invertido arriba del 30%. No existe. No existe. Acá es donde digo basura entra, basura sale. O sea, si este es el escenario que está descontando la acción en el mercado, no se va a cumplir. Es muy difícil. Entonces digo, bueno, a ver, supongamos que va a mejorar al 5. Supongamos que va a mejorar al 5, no, o al 5,5. Vamos a poner 5,5. Supongamos que ahora, entonces, partimos otra vez de un 4,5 y vamos a suponer que en vez de un 8, vamos a poner algo más realista que vemos que la empresa ha tenido en su pasado. Porque digo, bueno, a ver, estamos viendo que durante los últimos años la tendencia es a la baja, no a la suba. O sea que yo tengo que suponer, no sé, que de los millones, ya sabíamos que 1.6 millones de estadounidenses trabajan en Walmart. Es el mayor empleador del mundo. O sea, entonces, ¿qué tengo que estar suponiendo yo que el mercado está descontando? Que Walmart va a reemplazar muchos de sus empleados por robots. Porque si no, no sé cómo hacer para bajar los costos, para mejorar el margen operativo. Porque digo, está bien, es el mayor empleador del mundo. Claramente, si hay algún tipo de disrupción que le permite prescindir de muchos de sus empleados, de varios, no sé, de varios cientos de miles de empleados, así podría bajar los costos y eso mejoraría el margen de rentabilidad. Bueno, no es lo que estamos viendo y es un supuesto bastante jugado el que tengo que hacer, porque estoy suponiendo, ¿viste? O sea, que los robots van a estar rápidamente disponibles. Es cierto que ya los centros de distribución de Walmart ya tienen mucha robótica, entonces ya tampoco no sé cuánta mejora, pero claramente podríamos pensar, bueno, los seres humanos deberían ser reemplazados por automatización de alguna naturaleza. Entonces, si yo pienso que van a volver los márgenes al 5,5, estoy pensando en volver 10 años al pasado, en cuanto a margen de rentabilidad más o menos. Ok, pero si yo hago esto y no toco nada más, lo que me encuentro es esto. Es que, aún así, hoy la empresa cotiza 86, pero la evaluación se me va a 61. Me cae casi un 30%. Y bueno, la única que me va a quedar entonces, puedo llegar a toquetear alguna de las otras variables, pero para que no se haga tan larga la explicación, tendría que toquetear los ingresos. Decir, bueno, a ver, si crece a un 7, que tampoco sería algo tan raro, y se me va a 66. Entonces, acá es lo que yo les comentaba antes, que este tipo de empresas es muchísimo más sensible a una mejora de márgenes operativos y brutos también, pero principalmente operativo, que a una mejora de ingresos. Entonces fíjense que yo aumento los ingresos y del 29 me bajó al 24. Entonces por cada 1% ven que no cambia tanto la evaluación de la compañía. Fíjense, ahora se me fue a 70. Vamos mejorando, vamos a un 11. A ver qué pasa ahora. A un 11%. Ahí llegué. 11%. Entonces, otra cosa. Entonces, si no quiero suponer que la productividad de la compañía va a mejorar al 8% el margen de rentabilidad operativa, supongo un 5,5 como algo más realista. Y bueno, lo que se me vuelve irreal entonces son los ingresos. Porque para justificar entonces la evaluación de este momento, la empresa tendría que estar creciendo al 11. Está bien, acá creció al 9, ojo. En el 2020, plena pandemia, demanda tal vez un poco inflada por las circunstancias. Vemos que en 2021 se produjo la borrachera, ¿no? La borrachera de ese 2020 y los ingresos crecieron solo el 2,4. Acá ya se normalizaron. Tendría que fijarme cuánto crecieron los años anteriores, pero ahí en la página de Roy C no me lo muestra. Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Que estamos en estos ingresos, en estos crecimientos de ingresos, y para justificar el precio actual de la compañía, o sea, tendría que crecer al 11 y mejorar el margen de rentabilidad a un 5,5. O sea, y esto es solo para justificar. Ni que hablar si quiero que crezca. Ni que hablar si quiero que suba un 20%. O sea, que esté subvaluada la compañía. Entonces, bueno, tal como me pasó con Costco, con Walmart me pasa igual. No entiendo qué paga la gente. Mi conclusión con la evaluación de esta empresa y con la de Costco es: yo no entiendo qué están pagando. ¿Pagan seguridad? ¿Pagan una empresa que saben que haya recesión,
haya guerra, la economía esté creciendo a un buen ritmo, no importa, estas empresas siempre van a estar, van a crecer, en los momentos malos igual los ingresos van a ser buenos. Un detalle no menor de Walmart, es que, por supuesto, por lo madura que es la compañía, es muy pagadora de dividendos. Fíjense esto. Este es el dividend payout ratio, que sería del ingreso neto, perdón, del resultado neto de la compañía, qué porcentaje de ese resultado neto se paga como dividendo y el resto se retiene. Bueno, vemos que durante los últimos años eso aumentó, pero más o menos se mantiene. Fíjense que estaba en el 30, 30 y pico, 40, 50 y pico, llegó a ser 79% en un momento. O sea, el 80%, o sea, 80 centavos de cada dólar que ganaba la compañía en ingresos netos, te lo repartía como dividendo. O sea, acá creo que también hay una gran razón por la cual Walmart tiende a estar siempre cara. O sea, para un inversor en valor es como que es difícil encontrar a Walmart subvaluada, porque tiene esta demanda adicional. Tiene una demanda adicional de gente, de inversores que la van a comprar por ahí, no tanto mirando la evaluación o qué está descontando el precio del mercado, sino mirando esto. Sino mirando el dividendo regular, fijo e incluso creciente que paga la compañía. Entonces, para mí esta empresa está cara, no entiendo lo que pagan. Obviamente esta es mi opinión, recordemos siempre, toda evaluación es siempre en última instancia una opinión del analista. Esta es mi opinión de Walmart. Claramente el mercado está viendo otra cosa. Lo más probable es que el equivocado sea yo. O sea, porque uno dice, bueno, entre el mercado y yo voy a pensar que el equivocado soy yo, pero yo no compraría Walmart a estos precios. O sea, y no me cabe duda de que puede llegar a tener un año espectacular y todo, pero es como que yo digo, compro esta empresa sin saber por qué. O sea, veo Walmart creciendo 70% el año pasado. Hago la evaluación y digo, ¿qué están pagando? ¿Qué paga el que compra Walmart a $86 como cotiza ahora? ¿Estás pagando esta expectativa de crecimiento de ingresos? ¿Esta expectativa de rentabilidad? O sea, ¿estás pagando esto? O sea, esta expectativa de crecimiento de ingresos, de margen de rentabilidad. Yo sinceramente no entiendo. No entiendo por qué alguien podría pagar esto, a menos que sea una persona que piense potencialmente solo en el dividendo. Entonces digo, bueno, no entiendo, así que como no entiendo, prefiero no entrar en algo que no entiendo. No entiendo qué están pagando, no entiendo. Fíjense que en este caso yo supongo que el rendimiento sobre el capital invertido, vamos a ver cómo reaccionó. Bueno, ven que acá, fíjense, bajando el margen de rentabilidad operativa a 5,5, pude subir los ingresos al 11%, que es totalmente irreal, pero fíjense que el rendimiento sobre el capital invertido ahora es totalmente realista. Este rendimiento sobre el capital invertido, ahora, para una empresa como Walmart, teniendo en cuenta los valores que preceden los años anteriores, esto ahora sí es totalmente realista. Por eso digo que esta empresa es muy fácil de evaluar, porque al ser tan estable, ves que te da valores muy coherentes. Entonces vos ves esto, vos ves que cuando pones valores más o menos que continúan, el resultado te da. O sea, te da, si vos decís, bueno, yo pongo esto más o menos que haga la que... O sea, estos son los valores que tengo históricos de los balances, y más o menos si mantengo el margen de rentabilidad, por más que mejore los ingresos, vemos que la rentabilidad de la empresa se mantiene más o menos igual. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, lo que es irreal es esto. Lo que es irreal es el crecimiento planteado de los ingresos. O sea, vengo de acá y para justificar, volvemos a lo mismo, no para decir que la empresa esté subvaluada, no para decir que la empresa está barata, para justificar que el precio actual del mercado tiene sentido, la empresa, en mi opinión, tendría que estar creciendo al 11% promedio por año por los próximos 5 años y tendría que hacer crecer su margen, o sea, mejorar su margen de rentabilidad
a 5,5 en el largo plazo, pero debería ir mejorando poco a poco el margen de rentabilidad. Cosa que no entiendo cómo lo va a hacer. No entiendo cómo una empresa tan madura en una industria tan madura lo va a poder hacer. A menos que me digan que encontraron una manera para, desgraciadamente, despedir a cientos de miles de empleados, bajar los costos de esa manera, que no sé cuántos los bajarían tampoco, porque Costco podría imitarlos también y entonces volvemos a la guerra de precios. Entonces, bueno, en definitiva, para terminar la evaluación, este es el resultado. La verdad, no entiendo qué está pagando el que compra la acción a este precio. No puedo sugerir nada, por supuesto, o sea, porque señores de la Comisión Nacional de Valores, por favor, no crean que esto es ninguna sugerencia de nada, no me vayan a mandar ninguna carta de documento, esto es un ejercicio teórico, esto es nada más para que las personas que miran este video sepan que es posible invertir analizando compañías, valuando compañías y viendo si las empresas están baratas, para de esa manera poder invertir con información que tenés vos y que es muy probable que no esté descontada en los precios del mercado. Ahora bien, los mercados pueden permanecer irracionales mucho tiempo, así que mucho cuidado con andar diciendo la empresa está subvaluada, no sé, hay que apostarle a la baja, mucho cuidado porque, bueno, sabemos que los mercados pueden permanecer irracionales mucho tiempo, y más con este tipo de compañías, que son compañías con fuerte poder de marca, con mucha trayectoria, y aparte que no solo la miran inversores en valor, que buscamos encontrar empresas subvaluadas, sino también inversores que buscan dividendos, y si de algo se caracteriza esta compañía es de que es muy buena pagadora de dividendos, así que puede tener ahí una demanda adicional que esté provocando que siempre, constantemente, el precio esté por encima de su fair value o de lo que coherentemente los negocios pueden dar. Porque acá está, el problema es este, ¿no? Que decimos el precio de la, o sea, por lo menos mi conclusión es que el precio de la empresa en el mercado, la evaluación de la empresa en el mercado, en mi opinión, no está reflejando lo que los negocios de la empresa están dando, porque los balances están ahí, lo muestran, sino peor aún, lo que podrían llegar a dar en el futuro, porque no veo de qué manera los ingresos podrían acelerarse tanto y los márgenes de rentabilidad crecer tanto. Así que bueno, lo dejo acá. Ya saben que en la descripción de este video está el link al Google Drive, donde pueden descargarse este Excel y los otros archivos que yo utilicé para que ustedes hagan su propia versión de la evaluación de Walmart. Así que bueno, yo me despido entonces. Hasta la próxima semana. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursatil.com.ar, o si me quieren escribir directamente pueden hacerlo en Twitter. Mi usuario es @leonardogalt. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.